Bienvenidas nuevamente, es un gozo para nosotras que podernos reunir, tener este espacio, este sitio, es todo por la gracia y la misericordia del Señor. Muchas veces tomamos como por merecido lo que tenemos y no merecemos nada, no merecemos ni el siguiente respiro que tenemos y es solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Y con esa actitud es que debemos venir en este día a aprender, a conocer, a ser exhortadas, a ser animadas por la palabra del Señor, por la discusión en las mesas. Les quiero dar algunos anuncios. Esta es nuestra última reunión formal del estudio de Génesis. El próximo mes, me imagino que muchas de ustedes ya saben, tenemos nuestro seminario. Tenemos 2 seminarios al año, uno en mayo, uno en el mes de mayo y otro en el mes de noviembre. Con ese seminario, que va a ser el 2 de noviembre, para que agenden en su calendario, el 2 de noviembre tenemos el seminario y con eso damos por terminado el año de las reuniones de Mujeres de Gracia. Retomaríamos en febrero y en febrero seguiríamos con nuestro estudio del Pentateuco. Entonces las animamos para que el próximo mes estén. El seminario es una temática diferente, muchas de ustedes ya lo conocen. Es un tema diferente, pero también es igual enriquecedor, animador, y sé que va a ser de ánimo para todas ustedes el tema que se ha escogido. Y también, sí, vamos a iniciar en febrero, pero no quiere decir con eso que ustedes se desliguen totalmente del estudio de la palabra. Es importante que continúen en el estudio, que continúen estudiando en detalle los sermones que se dan los domingos, si van a los estudios bíblicos en casa, los de los miércoles. Tenemos mucha enseñanza, no mucha en decir que es demasiada, pero tenemos enseñanza en esta iglesia, enseñanza de doctrina sana, y es importante que nosotros también tomemos ventaja de todo esto que el liderazgo nos ofrece. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos la misma forma de reunión. Vamos a tener la enseñanza ahora en unos minutos, pero primero vamos a hacer el versículo para hoy. Teníamos Hebreos 11, del 8 al 10. Entonces, es un poquito largo, pero es como una historia y de pronto alguien lo memorizó. Bueno, en febrero, ya saben, ¿no? Del 1 al 11. Del 1 al 11. Bueno, entonces ahora vamos con la enseñanza, después viene el momento de la discusión en las mesas. Por favor, absténganse de salir al baño, de tomar café. Lo hacemos después de que terminemos la discusión en las mesas. Bueno, entonces le doy la bienvenida a Andrea Rojas, que es la persona que nos va a enseñar en este día. Recibámosla con otro aplauso. Bueno, buenos días a todas. Es siempre una alegría. Bueno, primero, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Es siempre una alegría estar aquí. Realmente siempre me impacta esta reunión porque es un grupo grande de mujeres que que el Señor permite que estén acá, entonces es una alegría hoy encontrarme aquí. Hoy estaré con ustedes, o estaremos juntas haciendo un recorrido entre los capítulos 27 a 38 de Génesis. Y como ya Julita dijo, este es nuestro último estudio del Pentateuco de este año, y estoy segura que para todas ha sido de gran bendición el llegar hasta el capítulo 36, donde estaremos hoy, casi que terminamos Génesis. Y si cada una piensa en lo que ha aprendido, estoy segura que puede hacer un listado grande de cosas que este libro ha sido enseñando a nuestras vidas, de historias que quizá las habíamos escuchado muchas veces, pero que aplicándolas con consistencia, con el contexto, entendiendo todo y aplicándolo a nuestra vida, ha sido de gran bendición. Entonces, quería iniciar motivándolas a continuar estudiando la palabra de Dios, a no desfallecer en este proceso. Yo sé que toma tiempo, sé que todas tienen muchas cosas que hacer, que en su día a día hay 1000 actividades, pero sí disponemos nuestro tiempo para desarrollar la lección, para memorizar los versículos, como lo pudimos ver ahora. Son cosas que van a enriquecer nuestra vida y que nos van a permitir conocer más al Señor, ¿no? Al final de cuentas, el
Estudiar la palabra de Dios no es para adquirir un conocimiento intelectual, no es para sentirnos mejores ni más inteligentes, sino realmente es para que podamos tener un conocimiento de quién es Dios y que ese conocimiento podamos aplicarlo a nuestra vida y que nuestra vida refleje lo que creemos. O sea, creo que buscamos vivir lo que creemos. Entonces, si no tenemos claras nuestras convicciones, pues quizá nuestra vida no esté tan fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, las motiva a que continuemos estudiando la palabra. Y para iniciar nuestro estudio, les pido que oremos juntas y bueno, me acompañen en una oración antes de iniciar. Amado Señor, te doy gracias por este tiempo, por la oportunidad de estar reunidas aquí, de poder entender y estudiar tu palabra, Señor. Te ruego que tú nos permitas tener claridad de lo bendecidas que somos por tener tu palabra, Señor, que no menospreciemos ese tesoro, ese regalo que tú nos has dado, que podamos darle el valor que debe tener en nuestra vida y que podamos también dedicar el tiempo para conocerla, para entenderte por medio de esa palabra perfecta que tú has dejado, Señor. Permite que este tiempo que vamos a estar estudiando hoy también sea enriquecedor, que tus verdades sean manifestadas, que podamos guardarlas en nuestro corazón, aplicarlas a nuestra vida, Señor, y que seamos mujeres que reflejemos tu luz en este mundo que como sabemos está sumido en las tinieblas, Señor, que podamos reflejar tu carácter donde nos has puesto, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestro colegio, bueno, donde tú nos has puesto, Señor, que podamos ser mujeres piadosas, que realmente den gloria a tu nombre, Señor. Te ruego que nos bendigas en este tiempo, que el tiempo que posteriormente estaremos en las mesas también sea enriquecedor y que podamos tener un tiempo de comunión lindo entre nosotras. Gracias, Señor, por todo y guarda nuestras vidas y cuida de todo, Señor. Amén. Bueno, ahora sí arranquemos con nuestro estudio. Vamos a estar estudiando, como ya les dije, de los capítulos 27 a 36 de Génesis, y está dividido en 5 secciones, así como ustedes tienen la lección que recibieron este mes, está dividido en 5 secciones. La primera es desde los capítulos 27 y 28. En estos capítulos veremos cómo el linaje escogido de Dios continúa a través de Jacob, y aquí podremos ver también que Dios muestra su fidelidad al reafirmar las promesas de su pacto. En la sección 2, que serán los capítulos 29 y 30, veremos cómo a pesar de las dificultades, el linaje escogido de Dios prevalece. Y aquí vamos a ver cómo Dios muestra su fidelidad al cuidar de los suyos, de sus escogidos. La sección 3 será los capítulos 31 y 32, y veremos cómo Dios envía a Jacob y que vuelva a su tierra. Y aquí vamos a poder ver cómo Dios muestra su fidelidad y su soberanía al cumplir las promesas de su pacto. En la 4 estaremos en los capítulos 33 y 34 y veremos cómo Dios trae reconciliación. Y aquí también podemos ver cómo Dios muestra su fidelidad y su soberanía al transformar el corazón de los escogidos. Y ya en la sección 5 estaremos en los capítulos 35 y 36. En este veremos cómo la fidelidad de Dios es manifestada en el cumplimiento de sus promesas y en la continuidad de su pacto. Y bueno, en general en todos estos capítulos vamos a ver que Dios es fiel y que Él siempre cumple sus propósitos. Entonces, iniciamos con nuestra primera sección, que como ya dije son 27 y 28, y vamos a estar recordando que Dios es fiel al reafirmar las promesas de su pacto. Entonces, si nosotros recordamos lo que vimos el mes pasado, cuando estuvimos estudiando al final el capítulo 26, si recordamos que desde el vientre de su madre había una disputa entre los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Vamos a ver cómo esa disputa se fue volviendo más evidente a medida que ellos crecían. Incluso la Biblia dice que Isaac amaba más a Esaú y que Rebeca amaba más a Jacob. Y nosotros también el mes pasado, para las que no recuerdan les voy a comentar, el mes pasado vimos cómo Esaú menospreció su primogenitura y la vendió por un guisado de lentejas. Hasta ahí quedamos el mes pasado. Ahora ya entrando en el capítulo 27 vimos cómo esta discordia entre los dos hermanos continúa latente y se va incrementando. Entonces en este capítulo, el 27, vimos cómo Jacob suplanta a su hermano y se hace pasar por Esaú y engaña a su padre.
Esto hace que Jacob reciba una bendición que estaba prometida para su hijo, que Isaac quería dársela a su hijo Esaú. Y cuando nosotros leemos esto, de alguna manera vemos cómo Isaac pasó por alto algo que ya el Señor le había dicho. Cuando él le dijo en Génesis 25:23, él le dijo lo siguiente, si quieren acompañarme en la lectura, voy a leer Génesis 25:23. Y respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Es decir, ya desde este momento se había anunciado de quién sería la primogenitura. Cuando nosotros leemos ese capítulo 27, nosotros vemos cómo el pecado es continuo. Rebeca escucha la petición que hace Isaac, inmediatamente ella busca cómo desobedecerla, porque ella entiende que la bendición va para Esaú y ella quiere que sea para su otro hijo Jacob. Entonces ella hace un plan muy detallado de cómo engañar de cómo engañar a Isaac, e invita a su hijo a hacer esto. Ella planea cada detalle de la suplantación y se involucra porque ella es la que prepara la comida que va a entregar su hijo. Inicialmente Jacob no estaba tan seguro de hacerlo, pero no porque pensara que la mentira estaba mal, más bien porque él tenía temor de que lo descubrieran. De pronto si lo descubrían no iba a recibir una bendición sino una maldición, entonces quizás eso hacía que él esté dudoso de aceptar el plan de su madre. Pero finalmente ella le dice que no se preocupe, que todas las consecuencias las va a asumir ella, y esto es como que le da el impulso a Jacob para que acepte. Finalmente él acepta y hacen lo que su madre planeó, engañan a su padre y Jacob es el que recibe la bendición. También vemos cómo Jacob mintió en repetidas ocasiones. Si ustedes ven el versículo 19, el versículo 29 y el versículo 24 del capítulo 27, estos nos muestran unas mentiras que dice Jacob. Incluso en el versículo 20, cuando su padre se sorprende de por qué él llegó tan rápido con la comida, él dice que Dios fue el que le ayudó a cazar los animales más rápido. Entonces, de alguna manera creo que se le facilitaba un poco estas actitudes a Jacob, según lo que podemos leer en ese versículo. Vemos cómo a él le interesaba obtener la bendición y quizá no estaba consciente de las cosas que estaba haciendo para obtenerla. Y también podemos ver algo ahí que es algo particular del pecado, ¿no? Él empieza con una mentira y para taparla tiene que poner otra mentira y quizá para tapar esa tiene que poner otra mentira, entonces se vuelve toda una maraña de mentiras. Y si nosotros pensamos un poco en cualquier situación que hayamos tenido, indirecto o directamente, el pecado es así. El pecado genera más pecado y muchas veces terminamos envueltas en unas situaciones por no haber puesto un alto en el momento en que se debía poner. Entonces también como para que veamos algunos espejos de cosas que la naturaleza que nosotros también tenemos permite que suceda. Bueno, a pesar de todo lo que acontece en este capítulo, la bendición de Isaac es para Jacob. Acompáñenme a leer los versículos 28 y 29 del capítulo 27. Dice así: Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Aquí podemos recordar cómo la promesa del Señor que hizo desde Génesis 3:15, si la recuerdan, desde ahí hay una promesa del Señor de que traería un Salvador y que restauraría todas las cosas. Esta promesa continúa su camino por medio de ese pacto que hizo por Abraham, que también lo estuvimos estudiando en Génesis, y ese mismo pacto fue confirmado con su hijo Isaac y ahora va a ser confirmado por su hijo Jacob. Incluso, como ya dijimos antes, Isaac no estaba tan claro en quién iba a continuar ese pacto porque él pensaba que lo iba a continuar su hijo Esaú, pero al final todo acontece como el Señor lo tenía planeado, porque sabemos que los planes de Dios no pueden ser frustrados por ninguna cosa que haga el hombre. Entonces, bueno, al final todo pasa según lo que Dios planeó, y al final de esa promesa que él hace, de los versículos que leímos, hay un recordatorio de ese pacto que Dios hizo con Abraham en el capítulo 12 de Génesis, en el versículo 3, cuando le dice que bendecirá a los que le bendijeren y maldecirá a los que le maldijeren. Entonces él continúa reafirmando esas promesas que él ya había hecho desde el pacto que hizo con Abraham. Cuando Isaac termina de bendecir a Jacob es cuando llega Esaú con lo que su padre le había pedido,
y pues él se entera de que fue engañado, de que alguien lo suplantó. Entonces ustedes ya leyeron, él se enoja demasiado, hace todo pues una situación de queja con su padre, dice que su hermano es un suplantador, que incluso le había quitado su primogenitura, bueno, hace toda una historia. Pero como le recordaba al inicio, cuando nosotros leímos el capítulo 26, nadie le robó la primogenitura, realmente él la menospreció y la entregó por un guisado de lentejas. Entonces quizá él no se dio cuenta de las consecuencias que iba a traer esa decisión que en su momento parecía simple o tonta, pero que le trajo unas consecuencias grandes, y hoy estaba él quizá enojándose por una consecuencia de algo que él había hecho, aunque aparentemente era injusto, pero ya habían acontecido unas cosas antes. Bueno, en este capítulo, como hablamos de Jacob, vemos a Rebeca, a Esaú, es latente la manifestación de la naturaleza caída del hombre. Vemos cómo cada uno busca su propio beneficio sin pensar mucho en cómo eso podría afectar a los demás. Y esto también nos recuerda que Dios no ha escogido personas que tengan una conducta, no sé, honorable. Muchas veces ha escogido hombres comunes y corrientes, y Él trabaja en esos hombres y los va transformando en lo que Él espera que sean, ¿no? Y esa es una esperanza también para nosotras, porque somos mujeres con 1000 defectos, con muchos pecados, pero somos mujeres que el Señor en su misericordia toma, va moldeando, y en su promesa un día nos va a formar al carácter perfecto del Señor Jesucristo. Eso es algo que nosotros tenemos como promesa y es algo que podemos creer en el Señor en cuanto a lo que nos ha dicho. Bueno, con todo esto no quiero reafirmar que el Señor estaba de acuerdo con el pecado, ni que Él estaba contento con las actitudes que ellos tenían, en ningún momento, porque sabemos que el Señor no está de acuerdo con el pecado, que el Señor aborrece el pecado. Por eso, cuando leemos estos capítulos, y vamos a irlos viendo, la consecuencia del pecado sí existe, o sea, ellos no pasaron por alto, tuvieron que afrontar las consecuencias de las cosas que hicieron. Entonces, vemos cómo el Señor también usa todo esto para moldear a estas personas, para cumplir sus propósitos perfectos, y como ya lo habíamos dicho antes, nada puede obstaculizar lo que el Señor tiene planeado. Entonces, una consecuencia inmediata para lo que hizo Jacob fue el enojo y la ira de su hermano Esaú. Cuando él se enteró de todo lo que pasaba, se enojó tanto que quería matarlo. Entonces, una primera consecuencia de esa mentira fue que perdió a su hermano. En ese momento lo perdió porque su hermano no quería ni verlo, quería deshacerse de él, estaba esperando que muriera su padre para poder hacer eso. Y otra consecuencia que sucede en esto es que a raíz de este enojo de su hermano, él va a tener que abandonar su tierra, huir, y ya no va a volver a ver a su madre. O sea, cuando él se tiene que ir y ya no vuelve a ver a su madre, y cuando él regresa, de hecho su padre ya es muy viejo. Entonces, son consecuencias de los actos que él hizo. Entonces, él tiene que huir. Rebeca se entera de lo que está pasando, ella se da cuenta que su hijo Esaú, tiene la intención de matar a Jacob. Ella es muy buena haciendo planes, entonces ella hace otro plan, donde dice, lo mejor es que mi hijo se vaya a la tierra de mi hermano, a la casa de mi hermano, Labán. Entonces ella va, y cuando leemos al final del capítulo, ella va donde su esposo Isaac, y lo convence de enviar a su hijo a tierra de su hermano Labán. Ahí cerramos nuestro capítulo 27, y el 28 inicia con Isaac enviando a Jacob con la instrucción de que no debía buscar mujeres cananeas, sino que debía buscar una esposa entre sus parientes. Entonces él le dice que vaya donde su tío Labán, que es el hermano de Rebeca, y antes de irse nuevamente lo bendice. Si nosotros leemos esta bendición, vamos a notar que ahora Isaac es más consciente de que la promesa del pacto continúa por la línea de Jacob. Entonces leamos estos versículos, capítulo 28, versículo 3 y 4. Dice lo siguiente: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Si nosotros vemos
La bendición que ahora le da Isaac a su hijo ya está contemplando las promesas del pacto que hizo con Abraham. O sea, ya ahora Isaac era más consciente de que el pacto continuaría por su hijo. Y esta bendición inicia resaltando un maravilloso atributo del Señor, que es su omnipotencia. Dice que el Dios omnipotente te bendiga, así es como inicia, y esto va a ser una bendición de mucho aliento para lo que iba a empezar a vivir Jacob, porque él se iba de su casa, se iba solo, y su padre lo despide diciéndole que el Dios omnipotente te bendiga. Entonces es como algo que era muy importante para su hijo en ese momento. Aquí muestran también cómo Esaú escucha lo que sus padres le están pidiendo a Jacob, que no se case con mujeres cananeas. Entonces a él también se le ocurren grandes ideas, va y busca una mujer de Ismael, de la línea de Ismael, y trae otra esposa. Ya tenía unas esposas, ahora trae otra esposa, y realmente quizás si su intención era ganarse el favor de sus padres, pues mala idea, porque no logró eso, sino que al contrario como que fue sumando más pecado a lo que ya traía. Entonces nos muestra que ahí también habían decisiones equivocadas con una aparente intención buena de obedecer a sus padres. Y en contraste también nos muestra cómo Jacob sí fue obediente. Él sale de su casa, ahora va a donde su tío Labán, como sus padres le dijeron, y él empieza un viaje que lo transformaría para siempre. O sea, cuando él vuelve ya no es la misma persona que se fue. Ya lo veremos a medida que avanzamos en estos capítulos. Luego Jacob salió de Beerseba y va hacia Harán. En algún momento él dice que está cansado, toma una piedra y se recuesta en esa piedra, duerme y tiene un sueño. Entonces vamos a leer los versículos 12 al 15 del capítulo 18 para ver qué fue lo que soñó Jacob. Dice lo siguiente: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, es una promesa muy impactante que muestra lo que Dios tenía planeado. Dijo, bueno, ya no tengo hijos yo, mi hermana ahora tiene de su sierva, pues yo también voy a tener de mi sierva. Y le entrega su sierva Silpa a Jacob, y de él también tiene 2 hijos. Y estos 2 hijos son Gad y Aser. Y bueno, si continuamos leyendo, después de algunos años, el Señor tiene misericordia de Raquel y ella también puede concebir un hijo, y es su primer hijo, que se llama José. Entonces hasta ahí ya vamos 11 hijos, ¿cierto? No, me salté unos. Me faltan los de Lea. Voy a retroceder, me devuelvo. Olviden los últimos 2 minutos. Llegamos a Silpa, ella tuvo a Gad y a Aser. Hasta ahí van 8. Ya. Después Lea volvió a tener hijos y tuvo 2 más, Isaacar y Zabulón, y una hija que se llama Dina. Ahora sí, después de un tiempo Raquel pudo tener un hijo y se llama José. Ahora sí dan 11 hijos. ¿Están todas así? Era para ver si me estaban poniendo atención. Bueno, ya Jacob, su familia creció considerablemente. Y si nosotros miramos esas actitudes que tenían las 2 hermanas, Lea y Raquel, eso muestra el corazón de ellas donde estaba, ¿cierto? O sea, en ningún momento querían como, quiero hijos para agradar a Dios, quiero hijos para, no sé. En algún punto su corazón estaba en satisfacer sus deseos. Y eso también muestra cuál era la motivación real de su corazón y por qué hacían lo que hacían. Entonces, lo que decíamos antes, hacer cosas fuera de lo que el Señor ha dicho, solo por satisfacer nuestros propios deseos, siempre va a traer consecuencias negativas. De pronto, no inmediatamente, porque de pronto yo logre satisfacer mi deseo, pero siempre después de ese momento va a traer consecuencias negativas.
siempre, siempre y siempre. Entonces, antes de satisfacer nuestros propios deseos fuera de la voluntad del Señor, pensemos bien. Bueno, ha pasado todo esto, ya hay una familia grande y ahora Jacob quiere volver a su casa. Ya tiene sus 2 esposas, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y él quiere volver a su tierra. Pero Labán le dice que no, que todavía no vuelva, que le ayude, que siga trabajando con él. Y Jacob decide continuar cuidando del ganado de Labán y pactan un precio por su trabajo. Entonces allí pactan que los animales manchados, moteados o salpicados, o sea, es decir, ninguno de los animales que sean de un solo color fueran el salario de Jacob, sino que esos fueran separados para Labán, y todos los que tuvieran manchas o motas, bueno, los que fueran diferentes fueran los de Jacob. Entonces ahí nos va mostrando cómo hacen un plan, y para Labán ese plan parecía muy ideal, muy bueno, porque él dijo, bueno, la mayoría será para mí, entonces me parece perfecto, quédate trabajando aquí. Y vemos que Jacob de alguna manera confió en lo que el Señor iba a hacer por él, porque sabía que había una promesa para él, él confió en lo que el Señor hacía, aunque pues seguramente él usó todos sus conocimientos en estas áreas para ganar lo que tenía que ganar y para hacer lo que tenía que hacer con el ganado de Labán. Pero en esos 6 años nosotros vemos cómo el ganado o lo que tenía Jacob fue creciendo abundantemente. Y esa prosperidad lo que hizo fue generar envidia en los hijos de Labán. Entonces ellos empezaron como a criticar, como a juzgar, a decir que quizá Jacob estaba robando el ganado de su padre, ¿sí? Realmente no, la preocupación no era que se estuviera perdiendo el ganado, la preocupación era que otra persona estaba prosperando más que ellos. Entonces era envidia, o sea, porque él, o sea, la envidia a veces no es que yo no tenga, sino porque él tiene más de lo que yo tengo. Entonces eso era lo que realmente les estaba molestando, y de esto pues Jacob se dio cuenta, él notó lo que estaba pasando, él se da cuenta que ya no es bien recibido, se da cuenta cómo el semblante de Labán cambió, y nota que es como el tiempo de irse, porque bueno, Labán ya no lo estaba mirando de la misma manera, e incluso ya llegó el tiempo en que el mismo Dios le dice que vuelva a su tierra. Entonces, ¿qué hace Jacob? Él lleva a sus esposas aparte y les cuenta lo que quiere hacer, les dice que ya es tiempo de volver a su tierra, y él también les va a contar por qué fue lo que el Señor le dijo para que él volviera a su tierra. Entonces, si leemos los capítulos, el capítulo 31, versículos 6 al 13, esto es lo que Jacob le dice a sus esposas. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no lo ha permitido. No ha permitido que me hiciera mal. Si él decía así, las pintadas serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si él decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listadas. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí, los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces allí Dios le dice, es hora de volver. O sea, él había tenido intenciones 6 años antes, pero no era el tiempo. Ahora ya después de 6 años, ya no solo se iba a ir con sus hijos, sino que también se iba a ir con una cantidad grande de ganado y de todas las bendiciones que Dios le había dado en ese tiempo. Bueno, cuando nosotros leemos acá, ya vemos como que hay un Jacob más consciente de que era Dios el que lo estaba ayudando. ¿Por qué? Porque Labán no solo lo engañó una vez, sino que lo engañó varias veces. Ahí dice que le cambió el salario. Una vez le dijo, bueno, las pintadas son tuyas, las otras son mías. Después, no, mejor estas son las tuyas y estas son las mías. Y realmente
el Señor iba obrando como Él había dicho. Entonces, una vez más muestra que ninguna cosa que hagamos puede cambiar lo que Dios ya tiene planeado. Entonces también a veces nosotros entramos en desesperación por querer hacer cosas con nuestras propias fuerzas y nos olvidamos que hay un Dios que ya mueve todo desde arriba y terminamos cansadas y pues sin recibir lo que queremos a veces, ¿no? Entonces, en este caso, la soberanía de Dios se ve presente. Él fue el que dijo que iba a bendecir a Jacob y lo hizo así. Entonces, no importa cuántas veces le cambió el salario, igual el Señor fue consciente de eso y nadie pudo dañar a su escogido, que en este caso es Jacob. Y Jacob reconoce que él es el que le está cumpliendo las promesas. Y finalmente Lea y Raquel, si nosotros seguimos leyendo, la respuesta de ellas es que sí, están de acuerdo y que se vayan. Y ahora sí entramos a nuestra sección 3, capítulos 31 y 32, y ahora Jacob es enviado a volver a su tierra, y aquí vamos a ver que la fidelidad y la soberanía de Dios son manifestadas al cumplir las promesas que le hizo a Jacob. Entonces ya en el capítulo 31 vemos cómo Jacob toma a sus esposas, sus hijos, sus siervos, sus pertenencias y se van, salen de camino a la tierra de Jacob. Y lo hacen sin que Labán se entere. Después Labán se entera, toma a sus parientes y va en persecución con Jacob. En algún punto ellos se van a encontrar, pero antes de que se encuentre, el Señor se le aparece a a Labán y le dice que no hable injustamente con Jacob o que no diga ninguna cosa. O sea, es como si le dijera que dejara las cosas como están. De alguna manera el Señor obró también soberanamente para no dejar que Labán actuara. O sea, quizá Labán tenía otras ideas para impedir que Jacob se fuera, pero el Señor lo detuvo ahí antes de encontrarse con él y ya no pudo hacer más. Entonces Labán se encuentra con Jacob y claro, lo confronta, le dice pues que por qué se fue sin decirle, que por qué hizo eso con sus hijas, con sus nietos, con sus cosas, y también le reclama por unos ídolos que se le perdieron, que por qué se robó sus ídolos. Pues Jacob no sabía nada, nosotras sí sabemos porque lo leímos ahí. Quien se llevó esos ídolos fue Raquel. Y Jacob no sabía nada y él le dijo como, búscalos donde tú quieras y donde estén. Si encuentras a alguien con ellos, pues que muera alguien. Él no tenía ni idea y por otras mentiras tampoco Labán se entera de quién tenía los ídolos, porque si ustedes leyeron, resulta que Raquel los pone debajo de su vestido, se sienta encima y ella le dice que está con su periodo y que no puede pararse, entonces su padre le cree. Vemos cómo continúa esta actitud de engañar, de mentir. Y finalmente Labán no encuentra a sus dioses y esto hace también que Jacob se enoje, o sea, que le diga, ¿por qué me acusas? ¿Por qué tienes esa actitud conmigo? Entonces riñen un poco, Jacob le expresa todo lo que ha sentido en este tiempo, le dice, trabajé contigo tantos años, me engañaste, me cambiaste el salario, y él reconoce que es Dios el que hace todo. Si nosotros leemos el capítulo 31, versículo 42, dice lo siguiente, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. O sea, de alguna manera Jacob ya sabía que era Dios el que estaba haciendo que él prosperara, que él hubiera sido guardado de todos estos años, a pesar de lo que estaba pasando a su alrededor, o sea, a pesar de todas las injusticias que estaba haciendo Labán. Y aquí también vemos cómo Jacob ya es más consciente de ese Dios, ¿no? Dice, Dios de Abraham y temor de Isaac. O sea, él ya sabe quién, o sea, ya está más consciente de ese Dios que se le había presentado antes. Finalmente Labán escucha esto y ellos hacen un pacto como de no agresión, digamos. O sea, ponen un testimonio, un punto, y ninguno de los dos podía pasar de ese punto para dañar al otro. Entonces ahí se establece un lugar, pero cada uno sigue su camino. Labán vuelve a su tierra y Jacob continúa su viaje. Y ahora él debía enfrentarse a una situación también compleja, que era que iba a reencontrarse con su hermano. Después de casi 21 años,
ese hermano pues que lo odiaba, ahora van a encontrarse. Y él pues se enfrenta a un nuevo reto y ahí ya estamos en el capítulo 32. En este capítulo nos dice que Jacob envía unos mensajeros como para ver a su hermano, para ver qué está pasando, y estos mensajeros regresan diciéndole que su hermano viene hacia él, pero que viene con 400 hombres. Entonces, claro, Jacob se asustó y lo que él hizo fue como dividir el campamento en dos, pensando que pues si atacaba una parte del campamento, pues se perdían unos, pero quedaban otros como se podían salvar una parte del campamento. Pero también nos dice la Biblia que posteriormente lo que hizo fue orar y pedir la misericordia de Dios. Si nosotros leemos Génesis 32, versículos del 9 al 12, dice lo siguiente: y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces, esa oración tiene como muchos puntos que Jacob ahora estaba siendo consciente y reconociendo delante del Señor. En esta oración, primero que hace Jacob, reconocer quién es Dios, porque le dice, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Y lo que hace después es reconocer quién es Él, porque Él dice como, o sea, soy nada para todas las misericordias que tú me has dado, o sea, no soy merecedor de estas misericordias. Entonces, primero reconoce la grandeza de Dios y luego reconoce pues lo pequeño que Él era. Pero a la vez también Él reconoce que ha recibido unas bendiciones sobreabundantes del Señor, porque le dice, vine con mi cayado y ahora me voy con todo esto que tengo. Entonces, esa oración ya es una oración muy consciente de Jacob, de reconocer quién es Él, de reconocer quién es Dios, y de ver cómo todas esas bendiciones que venían o sea, que él tenía en ese momento, no eran por él. O sea, no eran porque él se había esforzado trabajando 20 años por lo que estaba ganando, no. Él era consciente que esas bendiciones que tenía hoy eran porque el Señor había obrado en su vida y porque él estaba cumpliendo lo que él le había prometido. Porque en la oración también él recuerda esas promesas que hizo el Señor. No es en plan de reclamarlas, no como, tú me dijiste y tú me lo vas a dar, no. Es como reconociendo que el Señor es fiel a su palabra. O sea, Él lo va a cumplir porque Él es Dios, no porque yo me lo merezca. Entonces, eso es lo que está haciendo Jacob en ese momento. Y finalmente Él ora y reconoce quién es Dios y descansa en lo que es en quién es el Señor. O sea, Él confía en que si Él prometió, Él lo hará. Oró, dejó el tema ahí, se fue a descansar, porque dice que después de dormir, Él prepara ahora unos presentes para su hermano, con la intención como de irlo apaciguando para cuando se encuentren. Entonces va enviando siervos con estos presentes hasta que llega el momento en que puedan reencontrarse. Y ahí hay una narración en este capítulo 32 que nos habla de que él tuvo un encuentro importante esa noche. O sea, él pasó a todos los suyos y se quedó solo. Y la Biblia dice que él peleó con un varón toda la noche. Y después de esta pelea, al final, al amanecer, como que le dice, no te soltaré si no me bendices. Y ahí él recibe un cambio de nombre, y ese cambio de nombre implica que él ha luchado con Dios y que prevaleció, dice, ¿no? Y por eso él pone al nombre de ese lugar Peniel, porque dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, esa lucha que él tiene transforma por completo su vida, no solamente espiritualmente y en su contexto interno, sino también física, porque dice que le descoyuntó el muslo y él al día siguiente queda cojo. Entonces había una manifestación también física de esa transformación que estaba viviendo Jacob en ese momento. Eso pasa justo antes de encontrarse con su hermano. Y aquí ya entramos a nuestra sección 4, capítulos 33 y 34, donde vamos a ver cómo Dios trae reconciliación, en este caso particular entre Esaú y Jacob, y ahí muestra cómo el Señor en su fidelidad y en su soberanía, Él transforma los corazones.
pues, manteniendo su promesa y soberanamente porque Él hace que las cosas pasen fuera de, pues cuando nosotros quizás no podamos entenderlas, Él actúa soberanamente. Entonces, en esta sección 4, después de ese suceso que se narra al final del 32, llega por fin el momento de reencontrarse con su hermano y ahí entramos al capítulo 33. Dice que Jacob levantó sus ojos, vio a Esaú y a esos 400 hombres que venían hacia él. Entonces, él fue como que dividió a su familia por primero ellos, segundo ellos, y él se inclina varias veces antes de llegar a su hermano, como mostrando también una actitud humilde para que lo recibiera bien. Y algo que sorprende un poco es cómo Esaú recibe a su hermano. O sea, él no lo recibe ni con reclamo, ni diciéndole, por fin volviste, ahora sí hablemos, ¿no? Sino que corre a él, lo abraza y los dos lloran. Me parece un reencuentro muy bonito, porque ahí muestra que ha habido una restauración también de esa transformación que solamente Dios puede hacer en nuestros corazones, ¿no? De transformar esos sentimientos como de enojo por amor y por perdón. Después de esos casi 21 años de resentimiento, el enojo que tuvieron en ese tiempo parece que se ha desvanecido y ahora los hermanos se pueden reconciliar y luego Esaú conoce a toda la familia de Jacob y bueno, todo este encuentro de los hermanos y hablan de los presentes. Esaú le dice que no era necesario todo esto que recibió, pero combinan en que lo reciba y finalmente Esaú acepta el regalo y las cosas siguen así. Luego siguen su camino, Jacob dice que él va a seguir atrás al ritmo de los niños, etcétera. Esaú va primero, después va él, y la Biblia nos dice que Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán. Ahí él compra un campo, ahí planta una tienda y erige también un altar, y ese lo llama el Elohí Israel, que quiere decir Dios, el Dios de Israel. Entonces esto es como las primeras cosas que él hace cuando ya llega a Siquén. Ya pasamos al capítulo 34 y ahí en ese capítulo hay como un cambio en la narrativa que traemos. Y hay esta historia triste que le acontece a Dina, la hija de Jacob y Lea. Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer, Siquén, el hijo de Amor, que es un príncipe de aquella tierra, abusó de ella y la deshonró, pero después se enamoró de ella y ahora quiere casarse. Entonces ella le pide a su papá que hable con Jacob, que interceda para que puedan casarse y bueno, su padre va a hablar con Jacob, le propone emparentar, que por qué no se casan ellos con sus esposas y intercambian sus mujeres, bueno, ahí hacen como un plan. Y ahí aparecen los hijos de Jacob, porque ellos son como los que hacen la trama. Ellos se les ocurre una grandiosa idea de engañar, como de un engaño, pero para traer venganza. Entonces ellos les dicen que van a aceptarlo solamente si se circuncidan. ¿Por qué? Porque los hombres que no eran circuncidados eran abominación para ellos. Entonces, para poder tomar sus mujeres, pues tenían que estar circuncidados. Bueno, Siquén y su padre, pues Siquén como estaba muy enamorado y seguramente su padre como amaba mucho a su hijo, aceptaron esta opción y como ellos eran los dirigentes de su tierra, pues todos los hombres la aceptaron. Entonces todos los hombres se circuncidan y al tercer día, cuando esa circuncisión tenía como el dolor más intenso, Simeón y Leví entran a esta tierra y acaban con todo. O sea, acabaron con todos, ahí no quedó nadie con quien intercambiar mujeres, nada. O sea, desfogaron su ira en toda esta tierra. Cuando Jacob se entera de esto, pues obviamente no estuvo de acuerdo, le pareció algo terrible, de alguna manera porque él era un extranjero que acababa de llegar a esta tierra y la idea era empezar como a construir sus cosas. Ahora llega y lo que está ganando es enemigos, lo que está ganando es una situación compleja. Entonces les reclama a sus hijos, pero ellos finalmente no reconocen nunca que estuvo mal, sino que justifican sus acciones por lo que había pasado. Ahora, lo que pasó era terrible y debía tener una consecuencia, pero no tenían ellos que hacer las cosas por su propia mano. Entonces, también vemos cómo ellos no reconocieron su error, sino que lo justificaron. Y entramos ya a nuestra última sección, que son los capítulos 35 y 36. Y acá vemos cómo la fidelidad de Dios es manifestada
en el cumplimiento de sus promesas y en la continuidad de su pacto. En el capítulo 35, Dios le dice a Jacob que vaya a Betel, el lugar donde antes le había confirmado el pacto con él. ¿Recuerdan que hubo una confirmación? Entonces le dice que vuelva a este lugar. Y Jacob, hace que su familia se lave, se cambie sus vestidos y que se deshaga de todos sus ídolos. Entonces, de alguna manera, él ya sabía que ese encuentro no era cualquier encuentro. O sea, él sabía que debían ir preparados para este encuentro. Y leamos ahora lo que dice Génesis 35:3. Dice, y lavémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Me parece lindo lo que dice, al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces él le dice a los suyos que se van a encontrar con ese Dios que él había conocido hace algunos años, pues desde que inició este camino y que no lo ha abandonado hasta ahora. Entonces después de prepararse, ellos salen hacia Betel y ahí dice, la Biblia dice que hubo un temor en todos, que nadie los atacó. ¿Recuerdan que de pronto se iban a levantar enemigos por lo que había pasado antes con Dina? Pues no, el Señor puso temor y no les pasó nada, nadie les hizo nada. Entonces también muestra cómo el Señor soberanamente va guardando a los suyos, de formas que uno, no se puede imaginar. Lo lógico era que se pelearan quizá o que algo pasara, una venganza, nada, pero el Señor estaba enfrente y nadie les hizo nada, ellos llegaron e hicieron lo que tenían planeado. Al volver a Padán Aram, nuevamente se le aparece Dios y él bendice nuevamente a Jacob, y ahí es cuando le dice que ya no se llamará Jacob, sino que se llamará Israel. Leamos versículos 11 y 12 del capítulo 32. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Entonces nuevamente hace una reafirmación del pacto. Recuerdan que cuando él se iba, la hizo, ahora vuelve, lo cuidó durante todo este tiempo, lo guardó y ahora vuelve, está en ese lugar y él vuelve y le reafirma esas promesas. Yo creo que el Señor lo hace también porque nuestra memoria a veces es frágil, ¿no? De pronto tocaba recordarle que habían unas promesas y que él podía descansar en ellas. Después de que partieron de Betel, bueno, recordemos lo del cambio del nombre. Este nombre ahora, ese cambio de nombre es fundamental porque antes Jacob era conocido como un suplantador, como el que había engañado, el que suplantó a su hermano, y ahora el Señor le había cambiado el nombre a Israel, que tenía un significado como del que tiene poder para Dios. Y de alguna manera estaba mostrando no solo como un cambio de nombre, sino una transformación de la persona. O sea, ya no era el suplantador, sino que ahora era el que Dios había preparado para este nuevo encuentro. Entonces, ese cambio de nombre tiene un énfasis importante. Luego ellos parten de Betel y ahí es cuando Raquel tiene su hijo y muere durante el parto. Entonces, ahí tiene a Benjamín, que ya sería el hijo 12 de Jacob y serían ya todos los hijos que él tuvo, y Benjamín es el menor de los 12. Y ya cuando finalizamos el capítulo 35, ahí nos vuelve a hacer un recuento de los hijos de Jacob. Pero cuando inicia esta narrativa, él hace referencia al primogénito Rubén y hace referencia a un pecado que tuvo Rubén, ¿no? Que es que se acostó con una concubina de su padre, bueno, con una mujer de su padre. Y aquí nos va a recordar un poco que la línea del pacto inició con Abraham, luego continuó con su hijo Isaac, luego continúa con Jacob, como ya lo hemos visto hasta ahora, y pues lo lógico, si es el primogénito, pues sería que continuara con Rubén. Pero ahí nos está mostrando que Rubén pierde esa primogenitura porque hizo ese pecado grave, la pierde. Entonces tendría que seguir con Simeón, que es el segundo. Pero tampoco, porque resulta que Simeón y Leví, que es el tercero, ellos desfogaron una ira de una manera que no era cuando hicieron esta situación con Dina, que mataron a todos estos hombres. Entonces ya no podía ser Rubén el primogénito, ya no podía ser Simeón el primogénito, ya no podía ser Leví el primogénito. Esto lo podemos leer o lo vamos a leer cuando estudiemos en Génesis 49 del 3 al 6.
Entonces ya no era ni el primero, no era ni el segundo, no era ni el tercero, sino que ahora era el cuarto. ¿Y cuál era el cuarto? Judá. Entonces ese pacto, la línea del pacto va a venir por Judá y pues lo vamos a ir viendo en el camino de él. Esto me parece lindo como la Biblia nos va llevando a entender, porque no es como que caprichosamente, entonces tú, no. Hay unos pecados o unas situaciones que hacen que ellos mismos se descalifiquen, así como Esaú vendió su primogenitura y la perdió, así como Rubén pecó contra su padre y lo perdió, y así como Simeón y Leví lo perdieron. ¿Todo está dentro del plan de Dios? Claro que sí, pero lo vamos viendo de una manera que se va dando naturalmente con circunstancias pues que el Señor mismo permite, y que eso no quita la responsabilidad de nuestro pecado, ¿no? O sea, no podemos justificar nuestro pecado pensando que es Dios soberanamente el que permite, eso no. Nosotros somos responsables de nuestro pecado delante del Señor. Entonces, bueno, ahí cerramos que el pacto sigue con Judá. Posteriormente vuelven, Isaac ya está pues ya mayor, dice que muere de 180 años, lo sepultan, son 2 hijos, ahora ya pues se reconciliaron, se reencuentran en ese momento y entierran a su padre. Y nos vamos al capítulo 36. En este capítulo ahí nos habla de Esaú, y ahí también nosotros vemos cómo el Señor también bendijo a Esaú, porque nos da una narrativa de toda su descendencia. O sea, también fue una descendencia grande y próspera. Y nos habla de un pueblo, porque dice que Esaú primero dice que los 2 eran tan bendecidos que no podían permanecer en el mismo lugar, entonces tuvieron que cada uno tomar su camino, y Esaú se va a Edom, y la Biblia dice que él es el padre de los edomitas, entonces nos habla de un pueblo. Si ustedes recuerdan lo que hablaban en Génesis 25, cuando le dijeron que habría 2 naciones dentro de su vientre, pues ahí están las 2 naciones, los edomitas y los israelitas. Entonces también es chévere ir siguiendo la secuencia, porque vamos entendiendo cómo lo que el Señor ha dicho se va mostrando y revelando también en las cosas que acontecen en la narrativa de la historia. Entonces, ahí están los 2 pueblos que se le dijo a Rebeca cuando habló de 2 naciones hay en tu seno, en Génesis 25-23. Y bueno, ese es nuestro recorrido por los 10 capítulos. Creo que es muy interesante, aunque es un recorrido muy general, porque seguramente nos podríamos tomar mucho más tiempo para ir detallando cada capítulo, porque tiene muchas cosas interesantes. Pero creo que hicimos un barrido general por todos, y tomando pues las cosas, todo es fundamental, pero digamos que de forma general todos los capítulos. Entonces, las motivo a que se tomen el tiempo, si no han tenido la oportunidad, de leerlos por completo, de mirar lo que quizá no se ha podido tratar en este tiempo, y para que ustedes puedan de primera mano leer lo que estamos hablando. De pronto yo estoy hablando alguna incoherencia, pues si ustedes la leen, pueden olvidar lo que dije y aceptar lo que la Biblia dice, que es lo fundamental. Entonces, para cerrar este estudio, me gustaría decir algunos puntos para que los tengamos en nuestra mente con respecto a lo que hemos estudiado en estos capítulos. Eso sí me va a permitir leerlos tal como están escritos. Entonces, bueno, en estos capítulos hemos visto la fidelidad de Dios manifestada con claridad, la cual no depende de la conducta del hombre. En contraste, vimos también cómo es evidente la naturaleza caída del hombre y obviamente de la mujer, siempre tendiente al mal, a satisfacer sus propios deseos, siguiendo sus propios impulsos y dejándose dominar por sus emociones. También vimos cómo Dios muestra su misericordia constantemente, porque a pesar de lo que el hombre hace, en este caso Jacob, él guardó su vida, lo preservó, lo bendijo y lo cuidó. Y de igual manera, él manifestó su amor al cuidarlo, al guardarlo en el camino y al reafirmarle una y otra vez sus promesas, al animarlo y al proveerle absolutamente de todo lo necesario. También vimos cómo se revela la soberanía y la omnipotencia al ser quien controla todos los sucesos, quien permite o no el fruto del vientre, quien transforma corazones malvados y permite la reconciliación, quien domina y dirige todo. Y también vimos cómo Dios no es ajeno a sus hijos. Él se involucra continuamente y aunque no necesita nada fuera de él, para lograr sus propósitos, él utiliza a hombres y a mujeres comunes y corrientes, es decir, malvados, ingratos y pecadores, para llevar a cabo sus planes y así revelar su carácter.
Entonces, bueno, hermanas, este es el Dios, este es nuestro Dios, este es el Dios de la Biblia, que nosotros podamos asombrarnos de Él y no asombrarnos de las características de ningún hombre, porque ningún hombre es protagonista, el protagonista es Dios. Entonces, quiero motivarlas a que sigamos estudiando la palabra. He sido como bastante reiterativa en eso, pero creo que fuera de eso no hay un crecimiento si no estudiamos la palabra de Dios. Entonces, que podamos buscarla diligentemente, que podamos anhelar conocer más a Dios, conocer su carácter, que no busquemos en la Escritura respuestas a nuestras preguntas, a nuestras necesidades, que no busquemos en la Biblia la respuesta a nuestras dudas existenciales, sino que nosotros busquemos en la palabra de Dios de forma real quién es Dios, que podamos conocer a Dios. Y estoy segura de que cuando nosotros conozcamos más a Dios, Él va a saciar nuestra necesidad y nos va a acompañar en todas las circunstancias que estamos viviendo. Pues no con eso es como pare de sufrir, ¿no? Porque yo no puedo garantizar que el Señor va a resolver todos sus problemas hoy, porque solamente Él es consciente, solamente Él conoce el plan que tiene para cada una, pero sí puedo garantizar, porque el Señor lo ha dicho en su palabra, que Él va a cumplir las promesas que nos ha hecho. Estoy segura que Él nos va a ir transformando, que la situación que estás viviendo hoy es porque el Señor la tiene en sus planes y porque el Señor la está usando para volverte más como Cristo. Entonces puede ser difícil hoy, pero dale gracias al Señor por eso, porque Él te está formando para volverte más como Cristo. Entonces que tengamos eso en nuestro corazón. El Señor hace todo conforme a su voluntad y su voluntad es perfecta, perfecta para todos, no perfecta para los demás ni perfecta para mí cuando me gusta, es perfecta siempre, aún en ese día en que esa voluntad me hace llorar, ¿sí? Aún en ese día. Entonces, queridas hermanas, pensaba en algo y es que si esto no las asombra, si esto no les mueve un poquito el corazón, toca estudiar más, toca profundizar más en la Escritura, toca buscar más conocer a Dios, porque ese Dios que estudiamos hoy, ese Dios que leímos hoy, es el Dios que mueve todo, es el Dios que hace todo, es el que controla todo, es el que conoce todo, el que sabe todo, el que nos ama, el que es misericordioso, el que nos perdona, el que es fiel. Ese es nuestro Dios, hermanas. No el que les cuente, no el que escucharon en alguna prédica, no es el que está en la Escritura. Y estoy segura que cuando lo conocemos nos vamos a impactar una y otra vez de quién es Él. Entonces, ese Dios que fue fiel en ese tiempo, porque lo hemos leído hoy, Él sigue siendo fiel hoy y seguirá siendo fiel mañana y pasado y por la eternidad, porque Él no cambia. Entonces, que esto sea un aliciente para nuestra vida, no sé, para descansar en el Señor, para confiar en lo que Él tiene para nosotros, para rendirnos a Él también y para alabarlo, ¿no? Para honrarlo, para agradecerle por todo lo que ha hecho. Y si quizá hoy tú no conoces al Señor, que tú no has tenido la oportunidad de conocerlo, o te sientes distante, o estás resentida, o tienes alguna situación con Él, medita en lo que hemos hablado hoy, medita en lo que dice la palabra de Él, y piensa con qué podrías compararlo. Creo que no hay nada con que nosotros podamos comparar a Dios, no hay nada. Entonces, ríndete, o sea, créele a Él y que sea una oportunidad para conocerlo, para rendirte delante del que es verdadero, del que ha dejado su palabra para que lo conozcamos, ese que hizo un plan perfecto, un plan para salvarnos, para librarnos de nuestro pecado. Entonces, que hoy sea una oportunidad para que reconozcas ese pecado, para que te puedas arrepentir delante de Él, para que puedas reconocer que necesitas un Salvador, para que puedas acudir a Él y rendirte delante del Señor. Y también para nosotras que ya tenemos el privilegio de conocerlo, que de verdad sea nuestro deleite, que queramos conocerlo más, que nos esforcemos, que veamos estas historias no como historias antiguas ni como historias que pasaron, sino como historias, ni siquiera como historias en la vida de otras personas, sino como historias donde vemos el carácter de Dios manifestado y donde esas verdades de ese carácter podemos aplicarlas a nuestra vida. Entonces, de verdad que nosotros podamos vivir con realismo esto que estamos aprendiendo, no, porque no es para que sepamos más, sino para que vivamos más como creyentes. Entonces, esto era, hermanas, nuestro estudio de hoy, y que el Señor nos ayude a corresponder a todo eso que Él hace por nosotras, que
no sé, que empecemos a dar pasos para agradar al Señor. Piensen en algo que sea práctico para sus vidas y empiecen a hacerlo, porque no es que mañana ya vamos a ser santas, no, esto es un proceso de continuidad, pero no estamos solas, así como Jacob cuando se fue no estaba solo, estaba con el Señor, así estamos nosotras con el Señor. Y bueno, es eso, que su tiempo en las mesas sea de bendición, que seamos sabios en lo que vamos a compartir, y muchas gracias por la atención y oremos para cerrar. Gracias. Amado Señor, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos permites entenderte, conocerte y maravillarnos de quién eres, Señor. Y perdona a veces nuestra indiferencia, perdona porque te hemos menospreciado, y ayúdanos, Señor, a entender tus verdades y aplicarlas en nuestra vida. Gracias por este tiempo y por el tiempo en las mesas. Ayúdanos en todo, Señor. Amén.